Hola a todos, bienvenidos a Francis Gaming. Mi nombre es Francis y este día vamos a estar hablando sobre un rumor que ha estado circulando en la internet desde hace ya unos días, quizás una semana más o menos, que tiene que ver con lo que es el PlayStation 6. Como ya saben, ya el tiempo se va acercando poco a poco de que sea un nuevo lanzamiento de una nueva consola de PlayStation. Todavía faltan unos años probablemente, pero ya los rumores empiezan poco a poco a circular, las filtraciones también. Este día estaremos hablando de una filtración hecha por el youtuber Moore's Law is Dead, que pues hasta donde sabemos es bastante confiable, ha filtrado algunos detalles de la potencial sucesora a la Xbox Series X. Y pues estaremos hablando de todo lo que él ha tenido. Eso lo he categorizado como un rumor, simplemente por el hecho de que no está validado por nadie más, ¿verdad? A pesar de que este youtuber es bastante confiable por lo que sabemos, pero aún así considero que debemos tomar ese tipo de revelaciones, este tipo de filtraciones con un poquito de grano de sal, como dicen, para pues no estar sorprendidos ni decepcionados cuando si las cosas cambian ya al momento de los anuncios oficiales. Pero bueno, tratando de adentrarnos en este tema, pues quizás de manera general este youtuber Muslo is Dead nos está diciendo que habrán no una ni dos, sino que tres versiones del PlayStation 6. Cada una va a ser diferente a la anterior. Y pues, verdad, son cosas que nos dicen que PlayStation estará potencialmente intentando diferentes cosas, diferentes ángulos para tratar de tener un poquito más de ventas y un poquito más de opciones también para el consumidor, lo cual siempre es bueno. Entonces, en este caso son tres versiones, pero son dos procesadores bases que son con códigos de nombre, ¿verdad? No son nombres oficiales, pero sí son codificados. Uno de ellos se llama Canis y el otro de ellos se llama Orion. Entonces Canis y Orion serán las bases para las tres versiones de PlayStation 6 de acuerdo a este youtuber. Y tenemos Canis, que será el de un poquito menor poder de procesamiento, y Orion será el que tendrá mayor poder de procesamiento. Canis va a soportar, técnicamente soportaría a dos de las tres consolas y Orion soportaría la otra. Entonces, bajo esa premisa tenemos, como les decía, tres versiones. Tenemos el PlayStation 6 Canis, el primero, que sería una versión S. En este caso obviamente los nombres no son oficiales, pero para darnos una idea, esto sería una especie de versión similar al concepto de la Xbox Series S, que lo que está haciendo es proveyendo menos capacidad de procesamiento, menos capacidad en general, por un menor precio también. Entonces la idea es hacer, verdad, el tema de comprar una consola más accesible. De hecho, la Xbox Series S lanzó por alrededor de como $300 estadounidenses por ahí. Incluso la he visto hasta en $250. Hoy no sé exactamente cuánto será el precio, pero la idea es dar una versión de menor poder, pero menor costo también. Entonces esa sería una de las versiones, una especie de PlayStation 6S, ¿verdad? En donde tendremos menor poder pero menor costo. La segunda consola que va a soportar también el procesador Canis será una portátil que será conectable al televisor, muy al estilo del Nintendo Switch. Entonces será el mismo poder de procesamiento que esta versión S de la que acabamos de hablar, pero con la diferencia que pues, por supuesto será portátil, ¿verdad? Será una especie de Nintendo Switch, será PlayStation 6 Switch o algo por el estilo. Entonces tendrá la misma base de procesamiento y mismo poder de la versión S, pero en una forma portátil, pero también al mismo tiempo la podremos conectar a la televisión. Entonces es básicamente lo mismo, pero con la factibilidad de que tenemos una versión portátil también. Entonces, muy interesante que PlayStation se estaría ingresando nuevamente al mercado de las portátiles. No sé si sea una buena idea realmente, porque ya sabemos la historia con PSP, con Vita,
no fue muy buena, y aunque el hardware en sí sea muy bueno, Sony, si no hay ventas, pues los abandona muy rápido. Entonces eso no es exactamente bueno desde la perspectiva del consumidor. Pero bueno, si de acuerdo con este youtuber, estarían probando pues nuevamente con una versión portátil. Aunque sí diré que la idea de dar alguna consola estilo Switch es probablemente mejor que solo dar una portátil, porque al fin y al cabo serán dos versiones del juego, no tres, porque al final tendrán la misma factibilidad, o al menos serán como 2.5 versiones, ¿verdad? No cambia fundamentalmente la arquitectura de las consolas. Pero bueno, esas son las dos versiones que Canis va a soportar, y la otra versión del procesador, que sería Orion. Eso es un poquito más aburrido, pero simplemente Orion va a ser un PlayStation 6 muy poderoso. Básicamente es tener un Pro desde el día 1, esencialmente, según lo que nos está diciendo el youtuber. Entonces no hay más que decir, más que el procesamiento va a ser mucho mejor. Incluso se mencionaron de muchas mejoras en Ray Tracing y otras habilidades que tiene, pues obviamente que ya tenemos en PlayStation 5 o PlayStation 5 Pro, pero mucho mejor incluso. Entonces, como les decía, Orion será básicamente el estilo Pro. Estamos hablando un estimado entre todas las versiones de PlayStation 6 entre un 20 y un 60% de mejor rendimiento en procesamiento. Obviamente la parte gráfica puede cambiar, pero en sí en procesamiento estamos hablando de 20% como mínimo en las versiones S, a 60% en la versión de Orion, que sería la Pro. Y pues esto en comparación con lo que se está haciendo ahorita en PlayStation 5, ¿verdad? Entonces es bastante buena la opción, especialmente si nos vamos con la versión más cara. Es un relativamente buen poder de procesamiento, y quizás sea más palpable la diferencia entre la generación anterior y la nueva, entre el 5 y el 6, que lo que fue entre 4 y 5. No lo sabremos hasta tener las consolas en nuestras manos, pero pues eso es lo que va pintando. Repito, de acuerdo con este youtuber, que simplemente lo estamos tratando por el momento como un rumor. Entonces, incluso Moore's Law is Dead tenía los precios estimados, y estos fueron calculados por él mismo en base a lo que estima, a las partes que él estima que cada una de las consolas, de las versiones de la consola, va a tener. Y cabe recalcar que esto no incluye un lector de discos, pero sí, de acuerdo a lo que él mismo dice, estamos hablando de que sí se estaría soportando lo que es el disco de la versión física, pero con una añadidura, así como lo dejaron con el tema del PlayStation 5 Pro, que si queríamos el disco o el lector de discos teníamos que comprarlo por aparte, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, parece ser que todavía se está ateniendo a eso PlayStation, pero realmente me alegra que no se esté abandonando la idea de los juegos físicos todavía. En el tiempo eso va a pasar, pero me alegra que al menos de acuerdo con este rumor no se esté abandonando. Entonces, decíamos, lo que es Canis en la versión portátil tendría un costo estimado entre 400 y 500 dólares, que tiene mucho sentido porque vendría siendo el mismo costo del Switch. Sabemos que Switch 2 vale 450, un poquito de inflación ahí en unos años, y llegamos casi a los 500 dólares, tiene todo el sentido del mundo. Canis S tendría la versión S, ¿verdad? Que no es portátil, tendría un costo estimado entre 300 y 400 dólares. Y eso tiene mucho sentido también porque es una versión de entrada que tiene que ser de más bajo costo. Y tampoco también la idea de que no hay un portátil, ¿verdad? No hay una pantalla handheld, no hay nada de esos costos. Entonces tiene sentido que sea aproximadamente 100 dólares más barato. Entonces esos son los costos. Orion, el costo estimado de acuerdo con el youtuber sería de 550 y 700. Personalmente creo que esto podría llegar hasta 800 dólares, dado el hecho de que ya se está pagando 700 dólares por un PlayStation 5 Pro. Y si estamos hablando de mejoras y con ¿verdad? Con lo caro que están las partes, especialmente los procesadores, tarjetas gráficas y todo ese tipo de partes, yo sí veo la consola llegando hasta 800 dólares o incluso más, dependiendo qué es lo que quiera dar PlayStation con eso. Entonces, pero bueno, estas son las predicciones del youtuber, entre 550 y 700 dólares. De acuerdo con esto, él está estimando una fabricación en la portátil estimada para el 2027, con fecha de salida del otoño de ese mismo año.
y pues no nos da mayor contexto al respecto. De hecho, lo único que predice él es la parte de la portátil. No sabemos cuándo saldrían las otras consolas, pero sí tiene mucho sentido que al menos la portátil y el Orion, que sería la más poderosa, salgan al mismo tiempo, y probablemente la versión S unos meses después, porque sí son bastante hardware que se tiene que producir si las tres salen al mismo tiempo, o pueden las tres estar separadas una tras de la otra por algunos meses. Eso no lo sabremos hasta después, pero también esto tiene muy buen lineamiento con lo que PlayStation, específicamente Mark Cerny, que es el arquitecto líder en toda la parte de PlayStation, lo que él ha sugerido. De hecho, en una entrevista hace unas semanas, unos meses, él mencionó que no vamos a ver a PlayStation 6 hasta el 2027. Entonces, cuando él dice no veremos la PlayStation 6 hasta el 2027, eso quiere decir que la van a anunciar, la van a mostrar, pero no necesariamente saldrá el 2027. Personalmente pienso que saldrá independientemente de la cantidad de SKUs que ellos puedan tener. Yo creo que saldrá la consola probablemente en el 2028, dado a que hemos estado manejando un periodo de 7 u 8 años aproximadamente en las últimas 2 generaciones que hemos tenido de consolas. Entonces, basado en eso, entre 7 y 8 años, tiene sentido que por ahí por el 2028. O sea, puede pasar en el 2027, pero creo que hay otros factores políticos y el clima económico también que pueden afectar en lo que es atrasar las consolas. De hecho, es algo que le pasó a Nintendo con el Switch, que estoy seguro que el Switch 2 ya estaba listo para finales del año pasado, pero pues aún así se atrasó para este año por diferentes motivos económicos y políticos también. Entonces, esas son las perspectivas. Recuerden, como lo decía al inicio, tomemos estos anuncios, este rumor como tal, con un grano de sal. No necesariamente todo lo que está aquí va a ser verdadero al final. Recuerden que esta información podría incluso estar muy fuera de tiempo, es decir, esto puede ser información de hace un año o dos, y los planes cambian. Entonces todo puede cambiar todavía, pero la especulación también me parece muy interesante, y el hecho de que estemos también tirando una consola portátil a la mezcla es mucho más interesante, porque en el mejor de los casos yo hubiera pensado que hubiera sido una versión S, una versión X, así como lo hizo lo que es Xbox, que le ha funcionado muy bien, particularmente con la versión S, que es la que más ha vendido, curiosamente. Entonces definitivamente sabemos que muchos de los gamers que quieren jugar las consolas, especialmente las exclusivas de Sony en este caso también, probablemente quieran ahorrar un poco y no les importe tanto el puro poder de procesamiento o poder gráfico. Entonces, claro, menos dinero es mucho más atractivo. Entonces eso tiene sentido, pero la portátil realmente ha sido una sorpresa. Pero bueno, déjenme saber qué opinan de la portátil y de todas estas especificaciones que están rumoradas hasta el momento. Los leo en comentarios, denle like, denle suscribir, y pues nos vemos en el próximo video.